Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas mañanas, donde quiera que ustedes estén, porque si me ven desde todo el mundo como yo quisiera, pues entonces la gente está a distintas horas, pero a la hora que estén ustedes, espero que la estén pasando bien, espero que estén sobreviviendo a la pandemia, espero que estén sobreviviendo sobre todo a la estupidez, porque la pandemia pasará. Pero de la estupidez no estoy tan seguro. Muchas gracias, por supuesto, como siempre empezamos dándoles las gracias a quienes nos apoyan con difusión, recomendándonos, y quienes nos apoyan económicamente en nuestras plataformas de Patreon, que son quienes nos hacen el favor de hacer una aportación mensual, o GoFundMe o PayPal, que se hacen aportaciones por una sola vez, y que son los que hacen posible que haya cosas. Estamos tratando de comprar, ya decía yo, otro micrófono y queremos una cámara mejor, y querer es querer, ¿no? Y queremos sobre todo comprar una biblioteca. Tenemos la biblioteca de música que se ha pagado religiosamente con lo que nos han, con el dinero con el que nos apoyan en Patreon. Pero quiero comprar una biblioteca de efectos de sonido, porque estar persiguiendo efectos de sonido para hacer un Boeing en alguno de los vídeos de temáticos resulta absolutamente infernal conseguir sonidos gratis. ¿Por qué estamos buscando sonidos gratis? Porque comprarlos uno por uno es la ruina para cualquiera, no lo soporta ni Jeff Bezos. Entonces hay que comprar bibliotecas, hay que comprar royalty free, pero pues estamos en ello y todo lo vamos logrando con el apoyo de ustedes en Patreon, con lo poquito que nos nos conseguimos en publicidad y esperando, sentados aquí esperando que llegue algún patrocinador que diga, yo quiero meterme en un lío tremendo apoyándote a ti. Y entonces te vamos a apoyar. Y por supuesto les recuerdo que tengo mi Twitter, el Nocturno, donde me meto en todo tipo de líos. Hoy precisamente me enojaba yo con un tipo. Una historia interesante porque Masih Alinejad, que es una chica de Irán a la que yo sigo muchísimo, que fue de las fundadoras del movimiento de la libertad de las mujeres en Irán en estos últimos años y que está fuera de Irán y su hermano está preso en Irán además, ella pidió que se identificara a los 4 países occidentales que votaron a favor de que en la Comisión de Asuntos Sociales y de las Naciones Unidas se aceptara en la Comisión de Asuntos de la Mujer a la República Islámica de Irán. Como dijo alguien, es como poner a un pirómano al frente del Departamento de Bomberos, es absolutamente inaceptable. El voto es secreto en esta Comisión Social de las Naciones Unidas, el voto es secreto y entonces se sabe que 4 países de la Unión Europea o Estados Unidos, Canadá, por allí, votaron a favor de Irán para estar en esta Comisión de Asuntos de la Mujer. Y Masih está pidiendo que se descubra quiénes son. Y entonces un tipo entró, seguro fueron Cuba, Venezuela y Corea del Norte. Dijo 8 países, 4 de los cuales ni siquiera pertenecen a la comisión, es decir, no podían votar. Pues hay gente que aprovecha cualquier oportunidad para expresar sus odios y con ellos me peleo en Twitter. No tanto como ellos quisieran, porque no tengo su tiempo, pero lo intento. Les quería yo hablar primero que nada de un tema que me tiró de la risa, que fue el glorioso y maravilloso, espectacular, o espero que llegue un poco más de gente, bueno, no, los que no llegaron, no, ya somos 60, pero es que regresó, volvió, está de nuevo allí, Miguel Bosé. La historia completa. Primero, le hizo una larga entrevista a mediados de marzo Jordi Évole, el follonero. Nunca nos olvidemos que él era el follonero, un comediante que vivía de humillar a las personas en el programa de Buenafuente. Buenafuente lo jaleaba porque es parte del establo del Terrat. Buenafuente lo jaleaba y él iba a la calle y humillaba a la gente. Y este era su gran chiste, jaja, hacía el follón. Y entonces era el follonero. Bueno, este señor, luego alguien le dijo que era periodista y él se lo ha creído, cosa que yo tengo muchísimas dudas, no porque no haya estudiado comunicación, sino porque el periodismo es un oficio que se ejerce. Es como si tú estudiaste medicina y lo que haces es dispararle a perros en la calle, pues mira, tú eres un asesino de perros y no eres un médico, por más que tengas el título, no estás ejerciéndolo. Entonces, bueno, lo que ejerce Jordi Évole, según yo, no es periodismo, pero lo han glorificado hasta la locura y lo han llenado de dinero y de honores y demás. Y a él él entrevistó a su amigo Miguel Bosé.
La primera emisión fue tal que Miguel Bosé le mandaba mensajes y mensajes de voz. ¡Ay, qué bonito me estás tratando! Y en el segundo parece que ya no le gustó el asunto a Miguel Bosé. El segundo fue absolutamente dedicado a las conspiranoias de Miguel Bosé, pero como ya lo comenté en otros dos, en un video temático y en alguno en algún segmento de un streaming, pues lo que hizo Évole fue todo menos periodismo. Ni siquiera le preguntó cuál era la conspiración, qué es lo que quieren los malvados del club de Davos, él cree que es un club, del foro de Davos, que quieren hacer con el virus que han creado, que es un virus que no existe, y como no existe, pues no te tienes que vacunar y no tienes que usar la mascarilla, porque nadie se muere del virus, pero nos va a matar a todos, o algo así. El problema de las conspiraciones es que están llenas de contradicciones internas, y las de Bosé son espectaculares, pero verdaderamente son de risa loca. Pero ni siquiera le preguntó de qué estaba hablando Évole, le daba igual, lo que parece que lo que quería era tener a Bosé allí porque sabía que eso le aumentaba el rating y hacía que sus jefes en la Sexta le aplaudieran un montón, que es de lo que se trata. Bueno, pero esta vez el que se enfureció fue Miguel Bosé. Entonces fue una nueva televisión que hay en Cataluña, que es TVCAT, que es una plataforma que está en televisión digital terrestre y en cosas como YouTube, y fue a que lo entrevistara un sacerdote que tiene bastante trayectoria en Cataluña, que es Carlos Fuentes, y Carlos Fuentes pues, lo fue a entrevistar para dejarlo que dijera lo que quisiera, pues sobre todo para tratar de pegarle, por supuesto, al gobierno actual y a decir que no, y de alguna forma llevar a Bosé a que dijera que hay que el independentismo, qué guapo, o por lo menos que hay que reunirse con Puigdemont después de lo que hizo y hablar con él y darle besitos y cosas por el estilo, cosa con la que yo evidentemente no estoy de acuerdo, porque alguien que hace lo que hizo Puigdemont y que está prófugo de la justicia española, pues no está como para andarle dando besitos. Primero te presentas ante la policía, te entregas, vas a un juzgado, en el juzgado demuestras que no eres culpable absolutamente de nada y entonces hablamos. Y si no lo demuestras, pues lo sentimos, ¿verdad? Vas a tener que ir con tus amiguitos a la cárcel, porque mira, se robaron casi 2 millones de euros, hicieron cosas que tenían prohibido hacer, hicieron cosas que los tribunales catalanes les habían prohibido que hicieran, ya no digamos los tribunales españoles. Así que, bueno, pero eso es lo que quería Carlos Fuentes fundamentalmente en la entrevista con Bosé. Pero lo que dijo Bosé es lo que llama la atención. Él dijo que le habían hecho una encerrona y que se editó lo que dijo, porque probablemente porque Jordi Évole ahora ya es cómplice de aquellos ricos que desde hace mucho tiempo, según Miguel Bosé, han gestado una operación en el foro de Davos porque decidieron que éramos demasiados y necesitábamos ser diezmados. Por fin nos enteramos de qué se trata esto. Se trata de matarnos. La lógica es genial. Se hace un virus falso que no está matando en realidad a más de 3 millones de personas ya, por desgracia, para que uno se vacune, para que la vacuna lo mate. Era más fácil matarlos con el virus, ¿no? Luego es una vacuna para matar a la gente mayor, que es a la que vacunas primero, cuando en realidad el problema, si crees que hay un problema poblacional, hemos demostrado en vídeos con números aquí en este canal, que la conspiración de la sobrepoblación, inventada en los años 70, no tiene ninguna base. Todas las conspiraciones de que somos demasiados o que se nos van a acabar los recursos, etcétera, son maltusianas. ¿Qué quiere decir esto? Porque a lo que va Bosé finalmente es a una conspiración maltusiana. La idea es así: si seguimos así, vamos al desastre. Si seguimos creciendo infinitamente, no podemos crecer infinitamente, en algún momento dado estallará esto. Si seguimos explotando los recursos a este ritmo, nos los vamos a acabar y entonces nos vamos a morir todos de hambre. Si seguimos... Y las visiones maltusianas que inventó Thomas Malthus, por eso se conocen así, fue el primero que dijo, hoy vamos a ser demasiados, hay que matar gente. Todas esas visiones consideran que el desarrollo de los acontecimientos que ellos denuncian es lineal. Y hay un ejemplo clarísimo. Cuando la revolución industrial se planteó que si se seguían quemando árboles así como se quemaba la leña, pues iban a acabar los árboles y nos íbamos a quedar sin bosques. Pero se empezó a usar el carbón y luego se empezó a usar el petróleo.
Y se empezó a utilizar además mucho, y lo he comentado, fuerza hidroeléctrica. Muchas textileras estaban accionadas por ríos, no por máquinas de vapor. El hecho real es que no se acabaron los bosques porque hubo un cambio tecnológico. Y cada vez que alguien anuncia que ahora sí se va a acabar el mundo, porque nuestro consumo de recursos o nuestra sobrepoblación, etcétera, superan las capacidades de tolerancia del planeta, pues resulta que hay cambios tecnológicos que hacen que sus predicciones no sean ciertas, porque la historia no es lineal, se va diversificando, se va abriendo, se va alterando y no sigue estas predicciones de seguimos consumiendo petróleo así, si seguimos consumiendo petróleo así, exactamente a este ritmo, pues va a pasar esto, ya, pero si en un momento dado dejamos de consumir petróleo porque tenemos mejores fuentes de energía, como está empezando a pasar, estamos empezando a dejar de consumir, no al ritmo ideal, pero estamos empezando a dejar de consumir petróleo sin que se haya agotado. Y hay gente que vive de decir, se está acabando el petróleo. Esta es una visión malthusiana. La realidad es otra. La realidad es que nuestro planeta puede sostener entre 10.000 y 100.000 millones de personas, pero las predicciones son de que la población se va a estabilizar alrededor de 10, 11.000, 12.000 millones de personas en este siglo. ¿Por qué? Porque en la medida en que combates la pobreza, en la medida en que hay oportunidades, la gente deja de tener hijos. Cuando dejan de morirse los niños por las graves enfermedades infantiles que mataban a más de la mitad de los niños nacidos, a más de la mitad de los niños menores de 5 años, entonces ya no necesitas esa tasa de reposición de es que tengo que tener muchos hijos porque me van a vivir pocos. Y esto no solo le pasaba a los pobres, vean ustedes las historias de las casas reales y se les morían niños también en cantidades absolutamente aterradoras. El abatimiento de la mortalidad infantil, donde se abate la mortalidad infantil, empieza a caer la natalidad porque ya no necesitas protegerte para los hijos que se te mueren. Ya no necesitas usar a los niños. Si ya no eres absolutamente miserable, ya no necesitas a los niños como fuerza de trabajo y además, pues si tienes un poco de acceso a ciertos bienes, pues no los vas a repartir entre 11 o 12, 15 hijos. Estos fenómenos que están bastante bien estudiados y analizados son los que nos dicen que no va a venir la catástrofe poblacional. Pero el hecho real es que el mayor recurso que tenemos es la gente. Ustedes imagínense a los grandes capitalistas de este mundo, a los malos, Jeff Bezos y Amazon. El truco del negocio de Jeff Bezos es vendernos más cosas a través de Amazon y de poner posibilidades de distribución de Amazon en cada vez más lugares del mundo, en lugares que no son precisamente centros urbanos metropolitanos de la Europa occidental y opulenta, sino en ciudades en África, en ciudades en Asia y en ciudades en la India y en poblaciones cada vez más pequeñas hay la posibilidad de que te lleven tu paquete de Amazon. Y entonces la gran idea de Jeff Bezos sería, como necesito que mucha gente me compre mis cosas, voy a matarlos para que no me compren. La lógica que tiene es bastante poquita. Es decir, en un capitalismo que requiere de mercados, lo menos que quieren hacer los grandes empresarios, los grandes dueños de empresas, de bienes, de productos, de fortunas asombrosas, lo menos que quieren es matar gente. Es matar a tus clientes. Es como cuando nos dicen que los que hacen alimentos envenenan a la gente. Y dices tú, pero es que si yo vendiera alimentos, lo que quiero es que la gente vuelva a comprármelos, porque si se mueren ya no me compran mis manzanas o mis lechugas o mis filetes, qué sé yo. Pero esta conspiranoia de la despoblación no es nueva. Y antes de entrar a ella quiero decir, una creencia que tiene Miguel Bosé que me llama mucho la atención es que estamos de parte de la ciencia y de la verdad y de la evidencia. Y lo que me llama esto es, me invita a pensar en cuáles son las fuentes de información o desinformación a las que ha accedido Miguel Bosé. Miguel Bosé no es el malo de esta película, es verdaderamente una víctima, es un tipo con todo el dinero del mundo, es un tipo con toda la fama del mundo, es un tipo con toda la atención y la admiración que podría querer cualquiera, y sin embargo no tiene acceso a información real, a información sólida,
a nada que lo pueda ubicar dentro de la realidad. Entonces él cree que se está haciendo una operación para reducir la educación y matar gente, porque eso va a hacer a la gente más rica. Es evidente que como a él le pagan por cantar, no tiene claro cómo funciona el tema de la riqueza. Y entonces finalmente caen que la vacuna no es una vacuna, es un agente que va a cambiarnos el ADN, que es peligrosa porque tiene nanotecnología. No sé de dónde saca que tiene nanotecnología, pero como la nanotecnología es uno de las bestias negras, de los demonios, de las nuevas conspiranoias, ya con ese dice que eso minará al hombre como especie. El salto de que una vacuna que no tiene nanotecnología tiene la nanotecnología, pero eso va a minar al hombre como especie y va a crear, en términos técnicos, como lo expresó Miguel Bosé, un problemón gordo para los vacunados. No se entiende cuál es el mecanismo mental por el cual se llega a eso. Pero nos dice, los que están vacunados van a ser portadores del virus, pero es que ellos incuban virus más mortales. Es un fenómeno que se llama evolución. Entonces, pues no a la vacuna. Dice que no se necesita ninguna vacuna, que el cuerpo humano se puede defender absolutamente de todo. Usted sabe, por eso la gente se moría a los 34 años hasta 1900 aproximadamente. Y además le atribuye a la vacuna de la COVID-19, a las vacunas de la COVID-19, que son ahí 5 o 6 ya diferentes, que tienen mercurio y tienen aluminio y tienen una barbaridad de coadyuvantes. Yo estoy seguro que si uno le pregunta a Miguel Bosé y a muchos de los conspiranoicos, Miguel porque es ahora el que está en la palestra, ¿qué es un coadyuvante vacunal? No se lo saben explicar. Un coadyuvante vacunal es algo que permite que tu cuerpo reaccione mejor a cantidades más pequeñas de la vacuna. Pero bueno, y finalmente hizo un comentario que a mí me llama muchísimo la atención. Dijo que la gente no cuestiona porque está fluorizada, porque ha tomado demasiado flúor. Y antes de entrar a la conspiranoia de la despoblación, la conspiranoia del flúor es maravillosa. En la década de 1940 más o menos, igual puedo estar equivocado, 10 años arriba abajo, la ultraderecha estadounidense generó la conspiranoia del flúor. Decían que el flúor no se estaba poniendo, pues los dentistas recomendaron que se pusiera y se ha puesto en las reservas de agua para fortalecer los dientes y disminuir las caries, sino que el flúor era un veneno que te volvía tonto. Y que se ponía allí porque era un subproducto de la industria del aluminio que necesitaba deshacerse de él y hacer un gran negocio con él. Las bases de esto eran absolutamente nada, pero si ustedes se acuerdan, hay una película que se llama Doctor Strangelove or How I Learned to Love the Bomb, el Doctor Strangelove o Cómo Aprendí a Amar la Bomba, o en España Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. A veces hay que ahorcar preventivamente a los traductores de títulos de las películas, lo juro. Pero bueno, en esa película, el tipo Jack the Ripper, el general que lanza la guerra nuclear, lo hace porque cree que sus sagrados líquidos vitales están siendo contaminados por el agua fluorada. Y entonces es capaz de iniciar esta guerra nuclear, este principio de guerra nuclear, que es por el que nos lleva la brutal, la maravillosa película de Kubrick, porque han sido los rusos los que le han puesto flúor a su agua. Y por eso él bebe solo agua purificada de no me acuerdo dónde. Le explica todo esto a un Peter Sellers que lo mira cuando están encerrados en la oficina de Jack the Ripper, y Peter Sellers los mira como diciendo, ¿con qué loco estoy encerrado? El mito del flúor lo sacan de cuando en cuando a los alrededores de Iker Jiménez y de Bruno Cardeñosa y de esta gente marginal, pero de pronto se lo ha comido completo Bosé. Bueno, la idea de matar a la gente, que es una idea que tienen no las personas normales, sino gente como los nazis, y los que sobran. La idea de los que sobran es una idea meramente nazi, claramente nazi. Empezó con el programa 4T, por supuesto, que fue el de eliminación de personas con discapacidades, personas con problemas congénitos o problemas genéticos, y con la gente mayor.
Curiosamente, la gente a la que fundamentalmente se ha salvado con la vacuna. Se ha estado salvando a gente mayor antes que a los jóvenes, cosa en la que parecen no reparar estos conspiranoicos. Porque a mí todavía no me vacunan, por cierto, estoy esperando a ver si ya me llaman, pero menos gente es menos fuerza de trabajo, menos clientes, menos todo. El capitalismo actual funciona a partir de la idea de que haya gente, de que haya mercado, de que haya producción, etc. La estructura del gobierno mismo se volvería inestable. Para todo país, su principal recurso es su gente, a todos los niveles. Y el desastre financiero, por supuesto, sería igualmente terrible. Pero se ha tratado realmente de disminuir la población, porque miren, si vamos a los datos de la población mundial, no sé por qué tengo la fuentecita. Si vamos a los datos de la población mundial, este es el crecimiento de la población de 1950 a 2019. Todo el mundo, todo el mundo ha crecido. Oceanía es el que menos, pero todo el mundo ha crecido. ¿Alguien ha intentado realmente controlar la población? Hubo intentos muy débiles a partir de los años 70 por la locura de la bomba poblacional que inventó un señor que es experto en mariposas, que no sabía de poblaciones humanas absolutamente nada. Busquen el vídeo, lo voy a poner en la descripción, el vídeo de sobrepoblación que cuenta precisamente cómo se creó esta conspiranoia. Pero no, mira, cuando Mao Zedong toma el poder en China en 1949, hace una política de tengan muchos hijos. Estas políticas que les daban también a gente como Ceausescu en Rumanía, que estaban prohibidos los anticonceptivos, las mujeres tenían que ser máquinas de parir, cosa que muy socialista, no me suena a mí, pero bueno, yo soy socialista, muy raro. Y las mujeres tenían que ser máquinas de parir y parir la mayor cantidad posible de niños. Esto lo hizo tanto Mao Zedong como en Rumanía y luego Ceausescu, y luego vimos los aterradores orfanatos rumanos cuando cayó la Unión Soviética y cuando los rumanos decidieron fusilar a Ceausescu y a su señora esposa. Pero en China, el crecimiento poblacional que aparentemente, ligeramente se creó por los impulsos poblacionalistas de Mao Zedong, fue uno de los elementos que colaboró a la gran hambruna del Gran Salto Adelante, donde murieron hasta 30 millones de personas, de la que tengo compromiso de hablar algún día. Pero entonces China, a partir de fines de 1970, principios de 1980, hace 40 largos años, establece la política de un solo niño por pareja. La tasa de reposición poblacional calculada por los demógrafos, considerando mortalidad, etcétera, etcétera, es de 2,1 niños por cada pareja, 2,1 niños por cada mujer. Si cada mujer da a luz 2,1 niños solamente, la población se va a estabilizar. Y eso es lo que se supone que tenemos muchas probabilidades de que ocurra en los próximos 50, 60 años. Pero el recorte, el tajazo brutal de China era un solo hijo por pareja. Tener 2 hijos te podía causar multas, te podían quitar al niño, te echaban del trabajo, ibas a pasar hambre, ibas a quedar mal ante el partido, etcétera, etcétera. Había que ser muy audaz para tener un hijo adicional. Y esto fue lo que logró la política poblacional en China. Lo que hay del lado izquierdo, que van a ver de la raya roja, es los esfuerzos poblacionalistas de Mao, y a la derecha, entre fines de 1970 y principios de 1980, el éxito brutal de la política de un solo hijo en China. ¿Ven cómo sube? A partir del intento de un solo niño por pareja, la población siguió aumentando, en parte porque se mueren menos los mayores, ¿no? En parte porque hay menor mortalidad infantil, pero el hecho es que la curva de crecimiento poblacional de China ha seguido más o menos igual, independientemente de la feroz política de un solo hijo por pareja. Lo que se ha intentado en otras ocasiones no ha funcionado y tiene el problema además de que afecta a la pirámide poblacional. Lo que hemos tenido son problemas de pirámide poblacional que sí son mucho más graves, la población envejecida,
porque ha tenido menos hijos y entonces necesita repararlo sustituirlo con migrantes, y entonces viene la derecha y se enoja con los migrantes. Pero la lógica de la política de despoblación, de la conspiranoia de la despoblación en la que cree Bosé, pero que también creen los de los Illuminati, los de los reptilianos y los del Club Bilderberg y los de los Illuminati y los de Soros, que acabo de sacar un video de Soros que tiene a la gente cabreadísima conmigo. He borrado más mensajes nazis y antisemitas y enloquecidos en estos días sobre el video de Soros que sobre cualquier otro video anterior. Muchas formas de la conspiración acusan la idea de que lo que quieren es matarnos, lo que quieren es despoblarnos, y no hay ninguna lógica ni ninguna prueba, dado el crecimiento de población en todo el mundo. Pues estos señores, con todo lo poderosos que son y con todo el miedo que les tiene el cantante, pues no son tan buenos, considerando que la población mundial ha seguido creciendo, pero el ritmo de crecimiento es el que está disminuyendo, el ritmo de crecimiento. Bueno, sin embargo, el problema que tenemos es que 1 de cada 5 personas, en una encuesta que se hizo en Estados Unidos en octubre de 2020, 1 de cada 5 personas creían que la COVID-19 era un plan de despoblación orquestado por las Naciones Unidas. En Estados Unidos la ultraderecha le tiene un miedo enorme a las Naciones Unidas, casi tanto como se lo tiene la izquierda en otros países. Es bastante curioso. Pero vamos, finalmente ya sabemos a qué le tenía miedo Miguel Bosé. Eso es una parte de información importante. Ya sabemos que a lo que le tiene miedo es una chorrada monumental que no tiene ninguna base evidencial, lo cual es una información importante. Y sabemos que no es tan amigo de Jordi Évole, lo cual probablemente será importante para que a Jordi Évole le den menos aplausitos, por favor. Pero sí, repasen el video de la sobrepoblación, porque es muy interesante cómo la gente se comió esta idea de la sobrepoblación como una amenaza para el mundo. Y hubo acciones aterradoras, hubo gente hubo países que esterilizaron gente. En la India hubo esterilizaciones, se promovió enormemente el control poblacional, los anticonceptivos, etc. Los anticonceptivos, que son un elemento para darle libertad a la mujer, además para disociar el sexo de la reproducción, que eso es fundamental para todos los movimientos de liberación de la mujer, pero se empezó a utilizar para vamos a reducir la población porque si no ya no vamos a caber. Y sí cabemos. Y con tecnología y aplicando lo que sabemos, y aplicando la biotecnología y aplicando la medicina y aplicando todo lo que hemos descubierto, ya no les digo en los últimos 100 años, en los últimos 12 años, sobre tecnología de producción de alimentos, por ejemplo, sí cabemos muchísimos más, pero no vamos nunca a llegar a ser tantos más. Y termino pues con eso, el caso Bosé, y vamos a hablar un poquito, algunas cositas de ¿hay algún colectivo ecologista que le merezca respeto? Muchos, ¿no? No todo. Lo que no me gustan son los ecologistas políticos, que no son ecólogos. Los ecólogos me merecen muchísimo respeto, pero los ecólogos son gente razonable porque suelen ser biólogos. La ecología es una disciplina de la biología, no es una militancia política. Equiparar ecologista a socialista, a capitalista, a monarquista, anarquista, etcétera, es absurdo. Es un sucio truco político, porque no. La ecología es una rama de la biología y es muy respetable. ¿Qué opino de Jacobo Greenberg? Me lo han preguntado muchísimas veces. A ver, Jacobo Greenberg era un místico enloquecido, no fue ninguna otra cosa. Le llamaban científico, luego le llamaban neurocientífico, cuando en los años en los que vivió ni siquiera existía el concepto de neurociencias. Investigaba fenómenos paranormales como todos los chifladitos que investigaban fenómenos paranormales en aquel entonces. Estamos hablando de los años 70, de los años 80, y todos los que investigaron fenómenos paranormales llegaron a una conclusión espectacular, de la que deberíamos acordarnos todo el tiempo, que no había nada allí, que todo era un mito, que todo era un cuento, que todo era o errores de percepción, o trucos, o embustes, o engaños, o
o ganas de creer por parte de muchísima gente. Pero Jacobo Greenberg no tiene ninguna aportación interesante a la humanidad que amerite que se sigan acordando de él tantísimos años después, sobre todo porque estoy pensando en escritores que yo conocí que vivieron por aquella época y que Agustín Cortés Gaviño es uno de ellos, mi querido Agustín, que deberían haber dejado más huella que este señor que buscaba, que estudiaba chamanismo creyendo que el chamanismo era real y buscaba aluches y ese tipo de... Aluches son una especie de gnomos yucatecos y cosas por el estilo. Bueno, dice, a ver, estoy viendo un poco el chat para no dejarlo totalmente abandonado. Irán, defensor de mujeres, que sigue Argentina, el país menos corrupto del mundo. Fernando, sí, a Fernando lo estamos revisando, ¿eh? Ah, sí, por favor, una cosa que dice Cayetani que es importante. Estamos haciendo un pequeño estudio, estamos jugando a la mercadotecnia así como si fuéramos importantes. Y hay un pequeño formulario que está en la descripción del vídeo para conocer un poco a la comunidad que sigue al Rey va Desnudo, a los que se enojan con nosotros, a los que nos quieren de alguna manera o por lo menos nos detestan. Y si lo pueden rellenar, se va a agradecer muchísimo para darnos una idea. A ver, ¿qué es esa fuente? Estefanía, te cuento rápidamente. Mi fuentecita es una fuente que pongo cuando suena. Tengo un tubo aquí que es un bajante. Lo que tengo arriba es el patio de luces de un edificio de varios pisos. Y el bajante la tubería bajante del agua del edificio pasa por aquí. Entonces, cuando alguien se ducha arriba, cosas por el estilo, pues aquí suena. Y como no lo he podido envolver en fibra de vidrio o algo para quitar el ruido, pues finjo que son efectos especiales de una fuentecita que tenemos. Es una chorrada mía, vamos, no tiene ningún sentido real. A propósito de los recursos que se acabarán, ¿qué tan cierto es el tema del día cero que se acabará el agua? Ese ya es el colmo, o sea, en serio. Mira, hay uno que vive diciendo que se va a acabar el petróleo, hay otros que dicen que se van a acabar los metales raros, las tierras raras que se utilizan para los teléfonos y dispositivos electrónicos, ordenadores y demás. Uy, nos vamos a quedar sin talio. La gente vive de ese tipo de cosas, pero hay cosas reales. El helio, por ejemplo, se puede agotar y tendremos que buscar formas de hacer helio que sean baratas. Pero el agua es un recurso renovable. Nadie está convirtiendo el agua en hidrógeno y oxígeno. Nadie está desapareciendo el agua que ocupa más de las 2/3 partes de este planetita. No se puede acabar. Cuando te dicen es que se gastan tantos trillones de litros para 1 kilo de carne, no se gastan. Se gasta el diésel, se gasta la electricidad, pero el agua no se gasta, porque vuelve al ciclo del agua, porque la res que se comió, el pasto que tomó agua de los mantos freáticos, esa lo va a... O lo suda o lo emite como heces fecales o lo emite como leche para sus terneras o para ser ordeñada, pero el agua no desaparece, no se agota. Entonces, por favor, esa sí ya es como la última. Y hay gente que se ha enojado conmigo por decir esto. Cuidado, esto no quiere decir que no haya lugares en el planeta donde el acceso al agua sea limitado y donde la sobreexplotación de los mantos acuíferos es un problema. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa porque depende de las condiciones concretas de distintas zonas. Hay zonas que tienen muchísima agua, hay zonas que tienen muy poca agua. Los Ángeles, California, por ejemplo, es un lugar que tiene muy poca agua. No tiene pozos como tenemos en muchos países. En Londres estaba lleno de pozos, por ejemplo, antes de que hubiera una red de agua potable. Y si ustedes ven y estoy hoy de referentes cinematográficos, pero si ustedes ven Chinatown, hay una guerra por el agua. Y es que una vez hicieron alguna presa que se hizo privada para administrar agua para Los Ángeles como negocio, perdón,
se rompió y hubo un montón de muertos y aquello fue terrible. Casi no sale esto en los grandes desastres de la historia, pero ocurrió como un desastre en la historia. Entonces, no, el agua no se va a agotar y el oxígeno tampoco. Sigo a ver una cosita, vamos a dedicarle 5 minutos más a esto. Fernando Gómez Jiménez, te dedicas a difundir mentiras. Estuviste diciendo que en Estados Unidos se hacen abortos de 9 meses, lo cual no solo no es cierto, sino que además es una mentira de la ultraderecha. Y ahora dices que se están hormonizando a los niños en Canadá para dejarlos estériles. Y es mentira. No solo es mentira, es una mentira gravísima de la que no tienes ninguna prueba. Entonces, me vas a perdonar, pero no puede ser mi espacio tribuna de estas chorradas y no puedes participar más en el chat. Le voy a pedir a Cayetana, pero yo no tengo acceso aquí, que te dé las buenas tardes. Muchas gracias y nos vemos. No sé qué es la FNB de Bután. Me hacen unas preguntas a veces que me dejan helados. Invadimos hábitats de otras especies, ampliando las ciudades, tenemos más contacto con ellos e intercambiamos virus. Sí, pero esto ha pasado desde siempre. Esto pasó también en Roma. Todas las grandes pandemias son de virus para los que no estamos preparados, es decir, que vienen de otro lado, es decir, que vienen de animales. Pero lo mismo pasó con el cólera, lo mismo pasó con la peste negra, lo mismo pasó con la sífilis, lo mismo... Sí, porque si fueran virus con los que ya estábamos en contacto, ya tendríamos alguna forma de resistencia natural a ellos, o no nos matarían en grandes cantidades. Sí, pero ¿qué pienso de la sustitución de importaciones? No tengo idea. ¿La sustitución de qué importaciones, en qué país, bajo qué condiciones, en qué situación económica, social y política? ¿Qué tipo de importaciones se están sustituyendo? ¿Cuáles son las condiciones ventajosas o desventajosas desde el punto de vista económico para sustituir o no sustituir esas importaciones? La sustitución, y pues como preguntar, ¿y qué opinas del pan? Pues está bien, pero no se puede responder a nada a eso. Un filete de atún también tiene más mercurio que las vacunas. Sí, a ver, de una vacuna que nos pongan yo una lata de atún de esta que yo preparo con salsa rosa, con salsa sriracha y aceitunitas y salsa de soja y salsa inglesa que le viene re bien al atún. Sí, me estoy comiendo más mercurio de la vacuna que ya quiero que me pongan. ¿Qué piensas de la Soberana O2 que va para la fase 3? A ver, la Soberana es el nombre originalísimo que le ha puesto Cuba a su vacuna. Pienso que demuestre los datos, pero que muestre los datos completos, porque el problema que hubo con la Sputnik es que no dan los datos completos y ahora se está viendo que tiene un problema, que hay un gen que no eliminaron del mensajero y entonces se está uno inoculando virus vivos con la Sputnik y eso puede ser un problema. La China resultó que tenía menos eficacia, una de las chinas al menos, creo que la Sinovac, tenía menos eficacia de la que originalmente habían anunciado para venderla. Como no están en los mecanismos de transparencia internacional que existen y que funcionan, porque están supervisados por científicos, no por malvados políticos de los que creen que está yendo el mundo, como no están en los mecanismos de transparencia ni los rusos, ni los chinos, ni los cubanos, hay que ser cuidadosos. No quiere decir que sus vacunas estén mal por principio, pero hay que ser muy cuidadosos. No olvidemos que Cuba nos ha vendido el Escozul, que es un embuste, nos ha vendido el medicamento homeopático Prevengobir para evitar el coronavirus, el SARS-CoV-2 y la COVID-19, y le estuvieron repartiendo a la población para verle la cara el famoso Prevengobir, una vacuna homeopática que no sirve para nada, más que para verle la cara a la gente. Entonces, bueno, habrá que verlo y habrá que ver si abren todos los datos, como no han querido hacer China y Rusia con sus respectivas vacunas, si abren todos los datos y dan acceso a los científicos a todos los datos, a mí me parece excelente. Yo no voy a suponer que la vacuna cubana es peor que otra simplemente porque la hicieron cubanos, eso sería absolutamente de tontos. No conozco la película que me dicen. ¿Qué hacer ante la gran llegada de los nuevos libertarios? Oponerse, criticar. La resistencia es la resistencia.
Eh, bueno, veo muy pocas películas, ¿eh? Y si ves mis referentes fílmicos, casi todos son antiguos. Veo muy poco cine actual, la verdad. Liberal, conservadores y libertarios con paleolibertarios, Jan Cap, como Rothbard, y empiezas a soltar nombres. Michael, no sé de qué hablas, no conozco a todos esos teóricos, ni creo que sean relevantes las diferencias mínimas que hacen entre distintas doctrinas libertarianas, como se pelean los marxistas, porque están totalmente de acuerdo en todo, salvo en la interpretación de un párrafo de Lenin en alguno de sus libros. No me interesa. Creo que ese es un asunto en el que estás tú muy metido y te felicito, pero que no me lo estés trasladando porque no te voy a dar respuesta, no tengo idea, no me voy a poner yo a estudiar a tus teóricos para hacerte feliz. Lo siento, y no es contra ti nada, esto se lo hago a todo el mundo. No, es que en el anti-Düring dice Engels que en la página número tal, ¿estarías de acuerdo con eso o estarías de acuerdo mejor con la posición de Gramsci que dijo en este otro libro tal otra cosa y que ha sido repetida por Zizek? Me da igual, es irrelevante, es filosofía. Es la pelea entre pequeños sectas y fracciones de espacios de doctrina, de creencia ideológica que trascienden la realidad que vivimos los seres humanos, que tratamos de usar la política no para tener la razón, sino para hacer una vida más digna para nuestros compatriotas. Punto. Ese es el problema que tengo yo con los doctrinarios. Y mira que estudié marxismo hasta cansarme. El problema del agua es un problema serio en ciertos lugares, es lo que ya expliqué, ¿eh? Me encanta esto, siempre dice, lástima que a la hora de juzgar a la izquierda no seas tan objetivo como en el resto de temas. Yo no sé de dónde sacan eso. El último libro que escribí es una crítica aparte de la izquierda. No he escrito un libro de crítica a la derecha, porque no hace falta, ¿no? Soy probablemente de la izquierda más crítica contra ciertos sectores de la izquierda y luego los sectores de la izquierda se enojan conmigo porque soy demasiado crítico. Hoy uno mismo me decía, después que le pasé mis artículos sobre Podemos de los últimos 6 o 7 años, me dice, ay, ¿por qué no has escrito algo sobre la corrupción en el PP? Chico, pues ¿por qué? Porque esa se la conoce todo el mundo, pero a mí lo que me interesa es un partido que viene a decir que hace izquierda y está falsificándola. Entonces, resulta que con la izquierda yo soy muy mangancha, según unos, generalmente ubicados a la derecha, y según otros soy lo más malo del mundo y siempre ataco a la izquierda. Esos son los que están ubicados en la izquierda más extrema, en la izquierda leninista. Se equivocan. A mí lo que me interesan son los hechos, los datos, la realidad, las políticas que afectan la vida cotidiana de los seres humanos que me rodean, porque aunque sea yo tremendamente antisocial, les tengo cariño. Me gusta la gente. Mira, siempre, y esto me pasa desde los 13 años, esta es mi concepción esencial de la política, a ver si se lo pueden meter en la cabeza. Desde los 13 años, cuando yo siempre anduve en autobús y a la fecha ando en autobús municipal, y veías a la gente y te das cuenta que es gente muy distinta y hay gente que tiene cara que te cae gorda nada más porque pasó allí. Lo ves y dices que es sujeto más desagradable. Cara de que viene oliendo pescado podrido. Y ves otras personas que te resultan agradables. Ay, esa persona viene sonriendo y viene a gusto. Ves gente que te parece guapa, en mi caso chicas guapas. Ves chicos guapos que envidias, dices, ay, me gustaría verme así, no como me echaron al mundo. Ves gente mayor, ves niños, pero siempre tuve muy claro que todas esas personas que yo veía tenían exactamente el mismo derecho que yo a ser felices, a tener sueños, a tratar de hacer realidad sus anhelos, a vivir una vida digna, a estudiar si querían estudiar, a trabajar en lo que quisieran trabajar y no en lo que no quisieran trabajar. Eso es rarísimo, pero bueno. A expresarse, a recibir información, a recibir datos, a acceder al arte, a acceder a la ciencia. Todos, el más rico y el más pobre que ves en la calle, tienen esos derechos y el ejercicio
de la política es el conseguir que toda la gente, en la mayor medida posible, no en la medida utópica de la totalidad absurda, que toda la gente pueda ejercer su derecho a ser feliz, a pasarlo bien, a cuidar a sus hijos, a cuidar a sus padres, a estar con sus amigos, a no pasar privaciones indignantes y humillantes, a lograr sus metas dentro de lo razonable. No todos podemos ser estrellas de rock, me hubiera gustado serlo a mí, pero a una vida buena. Si la política no hace eso, me da exactamente igual. Si la política está al servicio de conseguir la utopía de un ideólogo, sea Marx o sea Hayek o sea Mises, la hallo despreciable. Si se creen en cosas irracionales, como que la planificación centralizada de la economía va a conseguir una abundancia para todos, y la realidad demuestra que no lo hizo, no se me hace lógico volver a insistir en vamos a instaurar una dictadura del proletariado con planificación centralizada de la economía. Y si me han contado que el mercado libre va a darnos todas las maravillas de este mundo, y tenemos pruebas de que el mercado absolutamente libre, sin control de la sociedad en la que se desarrolla, no hace eso, sino que es fuente a veces de horrores terribles como los que he contado aquí, no me vas a convencer con más libros bonitos de los expertos en el neoliberalismo, en el liberalismo extremo, como se llame la secta a la que pertenezcas. Mi concepción de la política es una concepción esencialmente humana, y mi valoración de los gobiernos está en cuán feliz hacen a la gente. Y allí, les guste o no les guste, los gobiernos socialdemócratas, las instituciones socialistas, las políticas socialistas, las políticas de estado de bienestar, las políticas de utilizar los recursos de la colectividad para mejorar la vida de los más desfavorecidos, para crear la educación pública, la sanidad pública, las pensiones remuneradoras, que te quiten miedo al hambre, que te quiten miedo a la ignorancia, que te quiten miedo a la vejez, han sido las más exitosas y han creado las sociedades más decentes que hemos visto en la historia de la humanidad. Mejorable, muy mejorable, tremendamente mejorable. Pero ahí están los hechos, ahí están los países nórdicos, ahí está Canadá, ahí está Nueva Zelanda, y compáralos con otros países. Compara lo que es tener una sanidad pública como la española y tener una cero sanidad pública como tienen en Estados Unidos. Ya me van a decir que Medicare y Medicaid son sistemas de pago de la medicina privada. Medicare y Medicaid no tienen grandes hospitales de vanguardia tecnológica. Lo que son fuentes de financiamiento para pagar a quienes no tienen dinero que vayan a los hospitales privados, y el Medicare y Medicaid les pagan a los hospitales privados y a los médicos privados. No es una sanidad pública. Esa es mi concepción de la política. Resultados para que la gente lo pase menos mal. Derechos laborales para que no se pueda explotar a la gente como se les explotaba antes. Derechos para las mujeres para que no puedan ser humilladas como se les humillaba antes. Derechos para los homosexuales para que no puedan ser humillados y excluidos y atacados y golpeados y pateados como se hacía antes. Y así sucesivamente, porque todas esas personas a las que he mencionado y todas las demás que conforman los 7,000 y tantos millones de personas que somos, tienen derecho a aspirar a una buena vida. Si al decir eso estoy siendo sectario con la izquierda, pues sí. Continuemos. Casos, si me van a estar llenando de casos específicos de cuestiones de agua, creo que ya dije que hay casos específicos, hay casos concretos, y cada gobierno de cada espacio concreto tiene que tomar las medidas necesarias. Mauricio, ¿cuándo vas a hacer caso a Twitch? No sé, perdón, y tienen toda la razón del mundo, y muchísimas gracias a las 3 o 4 personas que me estén viendo en Twitch. Han sido 3 o 4 antes, va creciendo poco a poco y tengo más seguidores. Pero no tengo forma de ver o no he averiguado cómo ver el chat de Twitch, si lo hay. Ni siquiera sé si lo hay. Ha sido un experimento, y vamos a mejorar el experimento como se empezó YouTube, que era un experimento donde yo ni siquiera me daba cuenta que había comentarios,
Entonces, sí, a la gente de Twitch que me está viendo, muchísimas gracias por hacerlo y ténganme un poco de paciencia porque llegaremos a interactuar con Twitch como interactuamos con YouTube, por supuesto. Y dale con Jacobo Greenberg. Dios mío. Conoce una banda llamada Uriah Heep, que comenzó su andadura en 1970. Sí, una banda excelente, por cierto, con un nombre horrible, un nombre de un personaje detestable de la literatura. Lo que no sabía es que seguían en activo, eran rock heavy y no tenían cosas muy guapas, efectivamente. No conozco el Consejo, me hablan del Consejo Nacional de Inteligencia. ¿De qué país? Es que en serio, no tengo ni idea. Y vamos a terminar esto con esto. Dice David Triviño, ¿hasta qué punto se puede hablar de resistencia legítima por parte de Hamás? Por parte de Hamás de ninguna. Porque el primer párrafo de la carta fundacional de Hamás dice que su objetivo es destruir al Estado de Israel. Si partes de allí, tu legitimidad es cero. Y ya he hablado de que considero que no se debió crear el Estado de Israel donde se creó, pero creo que hubo razones por parte del mundo, sobre todo después de ver lo acontecido en la Segunda Guerra Mundial, para que se pusiera, se fundara el Estado de Israel donde se fundó, y ya no se puede desfundar. Y no puedes agarrar a toda la gente que vive en Israel y echarla al mar, que es lo que trataron de hacer los países árabes en 1967, 1973, 1948 y creo que ya nada más. Entonces, jamás no tiene ninguna legitimidad. Los palestinos tienen toda la legitimidad del mundo de pedir su independencia y autonomía política, su relación razonable con su vecino Israel, la creación de dos estados dignos y sólidos y bien fundamentados y bien instalados en su territorio, en un territorio inviolable y sin los colonos ultra religiosos israelíes que creen que fundando el gran Israel van a traer al Mesías que bajará al templo, al nuevo templo de Jerusalén, lo bajará construido de fuego del cielo. Si las religiones creen cosas muy raras, y sabemos de las cosas raras que cree el cristianismo y el islam porque los tenemos más cerca, pero las chifladuras que cree el judaísmo son de locura. Bueno, pero dos estados dignos y separados, que tengan relación como la tienen hoy en día, porque Palestina sigue viviendo de los trabajadores que van a trabajar a Israel, porque los distintos gobiernos palestinos no han podido instalar una economía funcional. Y en realidad todo debería tratarse de la economía más que de la religión y más que de los odios étnicos. Pero jamás en concreto no creo que tenga ninguna legitimidad. No sé quién es el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, no conozco sus predicciones y no creo en las predicciones. Esto es muy importante. Bueno, y antes de seguir con esto, vamos a dedicar los siguientes minutos y probablemente el corte lo hagamos un poco más tarde, pero quiero hacer esto. Bueno, ahora que sí que este poeta viene armado con una guitarra Gretsch preciosa. Yo nunca me compré una Gretsch porque soy poco guitarrista para una guitarra tan espectacular y tan maravillosa, que ha sido además elemento de arma de batalla de gente de primerísima categoría. Entonces, pues nada. Pero este señor que tenemos aquí, de bigotito, que suele pintarse dos rayas azules aquí, no sé por qué, se llama José Cruz Camargo. Yo he hablado muchísimo sobre el problema de las letras en el rock en español. Tenemos un problema gordísimo, tenemos guitarristas de primerísimo nivel, tenemos tecladistas espectaculares, saxofonistas, te puedo pasar 1,000,000, bateristas magníficos,
bajistas, recuerdo algunos bajistas, otra, aquí Siri hablándome, no sé por qué habla. Recuerdo como bajistas, por ejemplo, al que tenía, creo que era Duk Dukes. Sí, en Caminata Cerebral, si buscan Caminata Cerebral de Duk Dukes, el trabajo del bajista es que es memorable, es inmortal. Pero a la hora de escribir letras, ay madre mía, acabamos como Alex Lora, acabamos como como Tex Tex, por ejemplo. Lalo Tex era un guitarrista excelente, lástima que murió tan joven, pero sus letras eran para echarse a llorar, y las letras de Tijuana no, y es de Tijuana no, por favor no cantes. Y hay algunas excepciones, por supuesto, y en México la gran excepción, aparte de Jaime López o de Rodrigo González o de Carlos Arellano, que es amigote también, es José Cruz Camargo. José Cruz Camargo fue el fundador de Real de 14, una banda de blues rock que es de lo mejor del rock mexicano. Tenía unos instrumentistas de delirio, el guitarrista lo recuerdo de manera especial, pero las letras de José Cruz son otro mundo. Letras que llevaron a que escribiera libros de poesía, a que fuera profesor de poesía en la Escuela de Escritores de la SOGEM, si mal no recuerdo, de la Sociedad General de Escritores de México. Y como no puedo poner música, y me encantaría poner música de Real de 14, les recomiendo que vayan a Real de 14. Igual pongo en la descripción algunas de mis piezas favoritas de Real de 14, que fue uno de los primeros grupos que yo promovía allá en mi viejo programa de radio, Tiempo de Híbridos en Radio Querétaro, que fue uno de los primeros programas de la radio mexicana dedicado solamente al rock en español. Fue antes de que fuera el boom del rock en tu idioma, que fue más comercial que otra cosa, aunque tuvo logros interesantes. Y presenté a Real de 14 con un disco absolutamente espectacular, en el que venían canciones como El Quinqué o Llame por favor, que siempre ha sido mi himno de la radio, porque dice, esta es su voz de la radio a medianoche, y ese sería, por supuesto, mi sueño dorado. Pero entonces voy a leer 2 canciones como poemas de José Cruz Camargo, que sigue por allí con otra versión de Real de 14 distinta de la original, pero por allí anda. Esto es cuando el rock es poesía, y esto se llama Azul. Azul, azul, en sus ojos refleja un hilillo de luz, su vestido perlado de noche, el cigarro encendido en un beso carnal, una copa de vino, una lágrima rota que rueda al final. Azul, azul, una música lenta y azul recargada en la tibia quimera, despidiendo un anhelo que va en autobús. Un rasguño en la media, navegando la espera, la viuda del blues. Azul, azul, y una voz que entristece al cantar, reteniendo en su lecho las sombras, esas sombras que besan y luego se van. Una fotografía, una línea en la mano que quiere borrar. Y cantada es 1000 veces mejor, por supuesto. Dije que iba a hacer 3, dije que iba a hacer 2, pero voy a hacer 3, porque esta, que es mucho más, tiene un ritmo mucho más claro como canción, me encanta por las imágenes, la visualidad que tiene, y se llama Botellas de Mar, y ni siquiera es un blues. Cuando si ustedes la buscan, Botellas de Mar, en YouTube o en su streaming favorito de música, verán que es más bien una canción de country, pero es un country que dice: en mi calle vive el príncipe del cáncer, la dama veneria y un viejo que hace blues. Cada puerta es como un bálsamo bendito para el miedo, el amor y la piedad. En esta calle flotan botellas de mar. En mi calle duerme el diablo en una estufa, corta cartucho y mata a un violador. Una niña más de plata resplandece como flor de Sodoma en la quietud. En esta calle flotan botellas de mar. Pide un deseo en mi calle y verás la pasión de Jesús. Pide un deseo en mi calle y tendrás el perdón de un ladrón.
En mi calle baila un ángel pandillero, al pie de su tumba un Chevy 5-6. De sus alas cuelgan crímenes pequeños y un tornado al este de su Edén. En esta calle flotan botellas de mar. En mi calle nunca ha entrado un policía, es duro el sendero, oscuro el callejón. Por el ojo de aguja de este reino arden Roma y el trono del Señor. De esta calle flotan botellas de mar. En mi calle rigen lunas vangogianas, rojas de brandy y crudas de vermouth. Una ráfaga de noche mexicana parte el labio de mi alma de norte a sur. En esta calle flotan botellas de mar. Es absolutamente espectacular, es absolutamente espectacular. La idea de las lunas vangogianas, solo yo conozco 2 canciones que hacen referencia a Van Gogh, probablemente hay más, y si las conocen y me las dicen, se los voy a agradecer muchísimo, pero son esta, Botellas de Mar, de Real de 14, y por supuesto Vincent, de Don McLean, la segunda gran canción del creador de American Pie. Y finalmente esta, que para mí es uno de los grandes blues que escribió, y además es uno de los grandes poemas que escribió, y que siempre es oscuro, que siempre es barrio bajero, que siempre es duro y crudo y nunca es la única luminosidad que encuentras en las canciones de José Cruz, es la luminosidad de la esperanza y del amor. Y esto se llama Pago mi renta con un poco de blues. Ojalá y fuera posible. Pago mi renta con un poco de blues. Navío de noche trae el amor a mis brazos. Suena el piano sobre tablas de nogal. El bar se esfuma en 2 compases. Música de antiguos amigos, anclados al mundo por un trago de ron. Pago mi renta con un poco de blues. Derrumbada en mi cama tu marea de carne es eterna. Hada alcohólica bañada por la luna de tus 33. Tus rasguños en mi rostro son palabras de un poema limpio, limpio como el cielo de tus ojos. Pago mi renta con monedas de mi alma abaratada, de mi alma recargada en los muros de un sueño, de mi alma de música hambrienta, perdida en el corazón de taciturnos bebedores, de mi alma encarnada en un polvoso escenario. Amor, debemos cruzar los puentes ardiendo, las negras ciudades selladas con nuestros dulces espíritus, ansiando la paz de otro mundo, reunidos en la antesala del infierno, fumando y riéndonos, pisando colillas de entusiasmo. Amor, tú y yo intensos nos hemos desgarrado por un poco de blues. No dejamos nada al Señor. No dejamos nada al Señor. No dejamos nada al Señor. Escúchenla con Real de 14, porque es el blues en toda su extensión. Y un poco más tarde, que de costumbre, vamos a tomarnos un pequeño descanso de unos minutos. Imagínense qué bonito sería si aquí apareciera un comercial de alguno de mis patrocinadores.
Bueno, estoy más o menos de regreso y tengo algunas cosas. Me pregunta Figuera sobre la mejor forma de donar. La mejor forma de donar es la que menos comisión, PayPal. Y si quieres hacerlo mensualmente, Patreon. Estamos por darle velocidad a GoFundMe, que cobra mucha comisión y además el chiste es que GoFundMe estaba pensado para comprar cosas en concreto que todavía no hemos podido comprar de todos. Me llama mucho la atención algo que dice, me preguntan sobre un libro de socialdemocracia, es que no, como no es una doctrina, como no es una colección de dogmas al estilo al que estamos acostumbrados. Lees este libro de Mises y este libro de Hayek y luego lees este libro de Rothbard y entonces ya eres un buen liberal. O no, necesitas leer estos libros de Lenin y estos libros de Gramsci y entonces ya eres un buen marxista. No, no funciona así. Pero yo recomendaría mucho La economía socialdemócrata de Francisco Blanco, que además es un político aquí de Gijón, curiosamente, pero es un libro bastante completo que explica por qué. Y hay un libro que se llama La economía es socialdemócrata, y es que es cierto, la economía que vivimos en la actualidad tiene rasgos más socialdemócratas que del liberalismo delirante, de los Juan Ramón Rayo y esta gente. Luego me entero que se pelean con ellos hasta los economistas. Bueno, Aloysio Sáker, te voy a tener que echar, lo siento, pero cuando tú dices que hay que destruir a Israel, quiere decir que quieres destruir a las personas que están allí. Mira, el gran problema fue que no se le quitó su tierra a los palestinos, no se les quitó su país porque no había un país, había un protectorado británico que se dividió como se dividió todo el imperio que existía antes. Jordania no era un país, Libia no era un país, Arabia Saudita no era un país. Al caer el Imperio Otomano, fue partido tribalmente en distintos países y mucha gente quedó fuera de su tribu. Este mecanismo por favor, ve Lawrence de Arabia hablando de referentes cinematográficos antiguos. Este mecanismo se utilizó para la fundación del Estado de Israel, pero en el Estado de Israel viven muchos árabes y tienen representación, y los palestinos que viven allí tienen diputados y defienden sus derechos. No fueron echados. El problema viene con las guerras posteriores, 48, 67 y 73, donde además los árabes utilizaron a los palestinos de mala manera. Tiene que reintegrarse el territorio que se le asignó a Palestina, esto por supuesto, y retirar la ocupación, que finalmente es una ocupación que se dio no por la invasión de Israel, sino por la respuesta de Israel a las invasiones que sufrió. Es muy difícil hablar a favor de Israel porque Israel ha cometido, sobre todo los gobiernos conservadores, han cometido atrocidades brutales pero que no valen para pintar a todos los israelíes como unos asesinos. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Entonces, tienen todo el derecho a expulsar a los israelitas de su territorio que les robaron. Esto es tanto como decir que los mexicanos tienen derecho a entrar a California y echar a todos los que ya nacieron en California hoy, porque el territorio fue de México en alguna ocasión. En Israel han nacido ciudadanos de origen hebreo y de origen palestino que finalmente son primos. Muchos desde 1948, la mayoría de los que fundaron el Estado de Israel en 1948 ya están muertos. Y la realidad actual es que estarías despojando a gente que allí nació. Que nunca debió ocurrir, estoy de acuerdo, pero ocurrió y tienes que trabajar con la realidad y no con las ideas absurdas de López Obrador de que España nos pida hoy perdón por la colonia de hace 200, 300 años y de paso que nos regresen el penacho de Moctezuma. Si se trata de seguir agitando el odio, adelante, pero yo no estoy de acuerdo con ello. Por supuesto, tu solicitud de la destrucción de Israel, me parece que no tengo por qué hacer plataforma de eso. Me pregunta David Moreno, ¿considera que las amenazas de muerte a políticos españoles influirán en las próximas elecciones en Madrid? Sí, pero hay una situación mucho más grave. Y de esta había yo pensado, no sabía si me preguntaban al respecto iba yo a hablar de ella. ¿Cuántos? Estoy poniéndole aquí. Igual cambiamos el logotipo, pero tengo todavía tazas de estas. Quiero explicar que estas tazas se le entregan a los invitados a nuestras conversaciones. No son tazas que se vendan, no son tazas que sean merchandising,
pero son lo único que le podemos dar. Oyen ahí el agua, bueno, imagínense la fuentecita. Son lo que les damos, el único reconocimiento, el único agradecimiento que les podemos dar a quienes nos hacen favor de estar en las conversaciones del Rey Desnudo, que es su pequeña taza a cada uno. Y entonces, pues luego igual cambiamos el logotipo y a ver qué hacemos con las tazas. Pero bueno, a ver, repito, las amenazas de muerte a políticos españoles influenciarán las próximas elecciones en Madrid, seguramente en no sé en qué medida. Pero tenemos un problema, y un problema en el que otra vez los medios nos están fallando. Probablemente hay dos locos mandando cartas con casquillos. La policía seguramente ya habrá estudiado qué sobres enviaron, si es manuscrita o está impresa la dirección, habrá cotejado si se trata de la misma persona, la misma letra, la misma mano que puso las direcciones en los sobres. Si los casquillos pertenecen exactamente al mismo calibre, probablemente a la misma serie producida en una fábrica de municiones, etcétera, etcétera. Esto ya lo habrá hecho la policía. Pero no pueden ser más de 4 o 5 locos. Y cuando le damos tanta relevancia a 4 o 5 locos, nos damos cuenta de fragilidades que permitimos que tengan nuestras democracias. Mira, las guerrillas de los años 60, 70 en todo el mundo estaban compuestas por un puñadito de personas. Igual ETA que la banda Baader-Meinhof, que el Ejército Rojo japonés, que el Partido de los Pobres en México, o la guerrilla de Genaro Vázquez Rojas, o la guerrilla de los 4 o 5 líderes guerrilleros que hubo. Las había más grandes, hasta con 100, 200 personas. ¿Pueden 200 personas o deben 200 personas alterar radicalmente la realidad de millones de personas que viven en un país? ¿Cómo lo evitamos sin, por otro lado, coartar su libertad de expresión y de desacuerdo con la situación de su país? No lo sé. Esto lo quiero dejar más que nada a reflexión. Pero me alarma muchísimo que si un chiflado decide mandar sobres con casquillos, esto se convierta en la primera plana de prácticamente todos los medios españoles, y más aún, que se convierta en el elemento fundamental para el análisis de la política actual. Entonces, claro, no falta el listo, pero el listo siempre viene, que dice, pero por favor, esto revela la descomposición de toda la sociedad española, estamos radicalizándolos y corremos el peligro de otra guerra civil. He oído este tipo de estupideces. A ver, no son 1000 personas enfurecidas, como lo ha habido en movimientos como el propio 15M, por artificial que fuera. Había gente desesperada que salió a la calle y que veía que su futuro se le iba entre las manos por una crisis de la que no tenía tampoco culpa el gobierno al que finalmente lograron derrocar para darnos el gobierno a Rajoy. Muchas gracias. No es un movimiento. Son 4 locos a los que les estamos dando un poder sobre una sociedad democrática de muchos millones de personas que es alarmante. Es tremendamente preocupante que nuestros políticos y que nuestros medios de comunicación los conviertan en los protagonistas por cometer una barbaridad como es amenazar de muerte a una persona. Mira, a mí me amenazan de muerte con cierta frecuencia. Simplemente que yo no hago show de eso, no. Hay gente, hay youtubers, que cuando los amenazan de algo o les hablan feo, hacen un programa de 45 minutos diciendo cómo están horrorizados porque pobrecitos de ellos, ya los van a matar. Les están hablando muy feo y se sienten rasguñaditos. La primera vez que me amenazaron de muerte, yo también me metí abajo de la cama, por supuesto. Estaba yo en el periódico Excelsior y fueron periodistas, colegas, a hablar conmigo y decirme, mira, no te preocupes, esto nos pasa seguido, pero una verdadera amenaza de muerte tiene estas características. En ese caso, sí, no solo te asusta, sino que vas a la policía. Pero el hecho de que un loquito te diga, te voy a matar, no tiene por qué alterar tu vida, porque es parte de la vida normal del periodista mexicano de los años 70-80.
Así me lo plantearon al menos. Le estamos dando un protagonismo a las amenazas mucho más allá de lo que razonablemente deberíamos darles. No es lo mismo que una amenaza de ETA que mató a mucha gente, que cuando ETA te señalaba, y para eso les recomiendo mucho que vean la serie de Patria o lean el libro Patria, cuando ETA te señalaba sabías que tu vida realmente estaba en peligro. Pero en este momento, creer que por estas amenazas hay un peligro de violencia real es excesivo. Que lo hay, no sabemos a qué nivel, que obviamente puede haberlo, pero ¿cuáles son las probabilidades? ¿Qué dice la policía? ¿Cómo lo está manejando quienes llevan a cabo la investigación? Eso yo no lo he visto en los periódicos, eso yo no lo he visto en los medios. Lo que he visto es la exageración de la amenaza porque permite además el recurso a la polarización y el recurso al escándalo. Me parece gravísimo, no debería ocurrir así. Es una situación grave, socialmente grave, que alguien se sienta con la libertad necesaria como para amenazar de muerte a un representante público por el que han votado, por mal que te caiga, y mira que Isabel Ayuso me cae mal, pero por mal que te caiga es un representante que está electo y que merece respeto porque merecen respeto los votos de los ciudadanos que lo eligieron. Y es grave, pero no puede ser el protagonista de las noticias de un país serio cuando no hay una amenaza real de violencia, no ha habido ni siquiera un acto de violencia, más allá de darse manazos en la cara, 2 o 3 además, o enfrentarse a la policía, que pues ya para muchos es hasta un hobby, ya saben cómo hacerlo, como para estar gritando que viene el lobo. Yo creo que ahí hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Ismael Sánchez leyó el último libro de Mulet, ecologista real, y debatí sobre él con compañeros de una asociación ecologista, pero recibió bastante animadversión, por supuesto. Mulet es un científico, Mulet es un catedrático de la Universidad de Valencia, Mulet sabe de lo que habla, Mulet tiene datos, Mulet tiene información, y Mulet no tiene miedo a los gritos de los ecologistas, esto afortunadamente lo ha demostrado. Yo le tengo un gran cariño como persona, es un buen amigo, pero sobre todo es un tipo que yo admirable. Y evidentemente no les va a gustar a aquellos que no tienen datos sino creencias, que tienen afirmaciones, que tienen doctrinas religiosas que esperan que la gente, a las que esperan que la gente se adscriba acríticamente. Y que repiten mentiras que sabemos que son mentiras. Pues no va a tener mucho éxito allí. A ver, las letras de Spinetta. Spinetta es un buen letrista, Charly García es un buen letrista. Ay, Dios mío, nací en el 63. Fito Páez es un brillante letrista. No, a ver, no quiero decir que no haya buenas letras, quiero decir que son escasas en proporción a la enorme producción que hay y sobre todo en proporción a la enorme calidad musical que hay en el mundo hispanoparlante. Porque también tenemos letras horrorosas en España y también tenemos a Sabina. Pero las letras son pobrecitas en general. Muchas gracias a los que hablan bien. La banda Zoé no la conozco. Esa guitarra no es una Gretsch, es una Epiphone Sheraton. Bueno, si es una Epiphone Sheraton es copia de la Gretsch. O sea que quedamos igual. Sí, yo tengo una Epiphone que es la copia de la Gibson Les Paul, porque no tengo, además no me sentiría yo bien con el Gibson Les Paul siendo un guitarrista tan deficiente como soy. ¿Cómo se llama el grupo del que he leído hoy? Real de 14. Es el nombre de un pueblo minero abandonado en México, pero también es el nombre de una gran banda de rock, Me estoy acordando, si lo encuentran, Botellas de Mar, la versión en vídeo que está en YouTube, tiene un violinista clásico que hace el solo de violín, que es genial porque no tiene nada que ver con la estética del resto de la banda y todo, pero claro, es una labor espectacular con el violín, a partir del violín clásico hacer el fiddle o violín más country, ¿no? Si yo soy conservador, entonces el AG es socialista, sí, hombre. Bueno, me estoy agotando esto. Fields of Crows del cantante Fish, no lo conozco, mira, y Fish nunca me ha llamado mucho la atención, pero le voy a echar un ojo. Sí es el cantante de Marillion, efectivamente.
Es cierto que Hitler era o tenía... Hijo, Michael, de verdad, tío. De verdad, tío. ¿Cómo podemos combatir el negacionismo de quienes usan datos, especialmente estadísticos? Depende de los datos. Pero si los datos estadísticos son reales, entonces no es negacionismo. Si los datos estadísticos son falsos, se responde con otros datos más sólidos y más coherentes. ¿Cuál partido es peor o más peligroso? ¿El marxismo posmoderno Podemos o el chauvinismo liberal de Vox? Mira, yo creo que ninguno de los dos es conveniente, porque ambos pretenden sustituir a partidos que tienen una visión social más amplia. Incluso el PP. Aunque el PP tiene una deriva horrible hacia el populismo, tiene una especie de envidia de Vox, tiene una envidia de Abascal un poco exagerada, pero creo que ambos tienen por objeto el hackeo real de la democracia. Y lo han dicho, por lo menos Pablo Iglesias lo ha dicho. Yo, puestos a elegir entre los dos, es que no elegiría, ¿no? Es de los momentos en que dices, si las únicas dos opciones son Vox o Podemos, mi problema es que tenemos a dos grupos populistas que han despertado la esperanza en muchas personas que tienen ciertos niveles de desesperación, comprensibles por otro lado, a sabiendas de que después, si llegan al poder, van a tomar esas esperanzas y las van a estrellar en el suelo. No se puede votar por alguien así. No se puede votar por alguien así. No se puede votar por alguien que ha hecho lo que ha hecho Fox como asociado del gobierno en Andalucía. No se puede votar por alguien que ha hecho lo que está tratando de hacer o lo que no ha hecho Podemos como asociado de gobierno a nivel de todo el país. ¿Qué hizo respecto de la Agenda 2030 Pablo Iglesias, que estaba a cargo del seguimiento de la Agenda 2030? No hay un solo informe de Pablo Iglesias sobre la Agenda 2030. ¿Dónde está Garzón? Está desaparecido completamente. Garzón se desapareció completamente cuando tiene un ministerio relevantísimo. ¿Vas a votar por esa gente que sueña con llegar al poder y cuando llega al poder se da cuenta que se vivía mejor en la oposición? Yo francamente no puedo. ¿Qué opinas de esa izquierda tipo Alfredo Jalife? Alfredo Jalife no es de izquierda, no me digan eso. Bueno, voy a hacer rápidamente lo que había yo querido hacer de Star Trek. Y es una pena porque, fíjense, me pedí una camiseta de la Federación Unida de Planetas, de la United Planet Federation de Star Trek, pero no me llegó, entonces tengo la del Nostromo, que es otra nave espacial, por supuesto que es la de Alien, que es una historia un poco menos amable que la de Star Trek. Pero, vamos a hablar un poco de Star Trek, si encuentro lo que había yo reunido, que están aquí. Bien, aquí los tenemos, mira nada más. Es el año 2260 y la nave estelar USS Enterprise, la NCC-1701, tiene la misión de 5 años de explorar nuevos mundos extraños, buscar nueva vida y nuevas civilizaciones e ir audazmente a donde ningún ser humano ha ido antes. Su tripulación está formada, aquí los vemos, por el comandante James Tiberius Kirk, nacido en Iowa, Estados Unidos, en 2233. El primer oficial Spock, que es nacido en 2230 en Sheikan, en Vulcano, de padre vulcano y madre humana. El oficial médico, el doctor Leonard McCoy, nacido en Atlanta, Georgia, en 2227. El ingeniero en jefe Montgomery Scott, conocido como Scotty, escocés, nacido en Aberdeen en 2222. La oficial de comunicaciones Nyota Uhura, de origen bantú, nacida en los Estados Unidos de África en el 2233. El timonel Hikaru Zulu, nacido en San Francisco de padres japoneses en el año de 2237. El navegante Pavel Andreyevich Chekhov, nacido en Moscú en 2245, y la enfermera en jefe y ayudante del Dr. McCoy, Christine Chappell, que es la rubia que está al centro, que ya para las películas ya no estuvo, pero estuvo en las tres primeras temporadas de lo que fue la serie original de Star Trek. En este momento, 2260,
La Tierra es parte de la Federación Unida de Planetas, una organización de unos 150 planetas semiautónomos que se formó 100 años antes, en el 2161, encabezada por un presidente y su gabinete, que tiene su Tribunal Supremo, y un brazo militar y de exploración, que es el Comando de la Flota Estelar, al que pertenece la nave Enterprise. La capital de la Federación de Planetas, por cierto, está en París, que es sede de la Alianza Europea. Y esta federación, como nos hemos enterado al paso de los años y con las distintas series, Star Trek The Next Generation, Star Trek Deep Space Nine, y las películas y demás, todo lo que conforma el canon de Star Trek, pues en esa federación ya no hay pobreza. Es lo que se conoce como una sociedad post-escasez gracias a los avances tecnológicos. La tecnología ha permitido que no haya privaciones, que no haya la necesidad del ascetismo que algunos creen que tenemos que asumir como monjes cartujos todos para salvar el planeta. El impulsor por curvatura o warp drive, que permite viajar más rápido que la luz, permite la colonización de planetas no habitados en todo el universo, y además establecer contacto con nuevas sociedades extraterrestres que eventualmente pueden ser parte de la Federación de Planetas. Además tienen un replicador, un aparato que puede convertir la energía en materia y la materia en energía, como una bomba atómica, pero controlado en un aparato relativamente pequeño, y puede crear prácticamente todo, no todo, desde comida hasta ropa. Tú le pides tu comida al replicador, el replicador te la hace, te la comes, los platos sucios se los echas al replicador y los convierte en energía para hacerte la comida próxima. Esta es una federación de planetas que garantiza los derechos individuales mediante una constitución que tiene 12 garantías de derechos básicos. Hay igualdad de oportunidades para todos, no hay masas oprimidas, no hay sexismo, no hay racismo, se adopta y se aplaude el multiculturalismo, todos los ciudadanos tienen un nivel de vida digno, educación pública y gratuita, atención médica pública y gratuita y la oportunidad de satisfacer su papel en la sociedad. Si esto no le suena algo extremadamente subversivo para que estuviera pasándose en las televisiones de Estados Unidos en 1967, me parecerá muy extraño. El creador de esto es este señor al que yo le tengo un cariño muy especial, que es Gene Roddenberry, un escritor, guionista de televisión que hizo cosas de detectives y de cowboys. En aquella época había muchas series de cowboys, ahora ya no se hacen series de vaqueros, y son además políticamente incorrectísimas las series de vaqueros, estoy seguro. Pero Gene Roddenberry fue el que se imaginó esto. Decía este señor que ven ustedes allí: Star Trek fue un intento de decir que la humanidad alcanzará la madurez y la sabiduría el día en que comience no solo a tolerar, sino a disfrutar de las diferencias en las ideas y las diferencias en las formas de vida. Y tiene otra frase que a mí incluso me parece más interesante. Dice: Star Trek se aborda algunas necesidades humanas básicas, como la de saber que hay un mañana, que no todo va a terminar con un gran estallido y una bomba, que la raza humana está mejorando y que hay cosas por las que podemos estar orgullosos de ser humanos. Es algo que yo siempre he dicho, y mis ejemplos pues son cosas como el Jardín de las Delicias o la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, por poner dos ejemplos entre millones de ejemplos. Había un debate además sobre la religión en Star Trek que comenzó cuando estaban diseñando y desarrollando la serie y decidiendo qué iban a poner y quién iba a estar haciendo qué y por qué tenían que tener un japonés y por qué una mujer negra. Y alguien preguntó: bueno, pero ¿no va a llevar un capellán la nave? Todos los barcos estadounidenses llevan su capellán. Y este hombre que tienen ustedes aquí dijo: no y no. En otra ocasión presentó un guión sobre el tema de Dios que fue rechazado brutalmente, porque entre otras cosas decía que Dios era un sujeto con problemas psicológicos muy graves por la necesidad que tenía de adoración y por la idea de que podía castigar a seres a los que él creó y permitió que hicieran lo que se les diera la gana, y luego no debiste hacerlo, hombre, no me hubieras dejado. Es como si uno enciende la estufa
deja que sus hijos se quemen y cuando se queman los regaña por quemarse, ¿no? Les hubieras dicho que no se quemaran, los hubieras educado, hubieras impedido que cometieran esta barbaridad. Entonces, pues esta posición poco atea de Roddenberry tampoco fue muy aprobada, pero se mantuvo en la esencia de Star Trek. Él dice: condeno a los falsos profetas, condeno el esfuerzo para quitarnos el poder de la decisión racional, de vaciar a la gente de su libre albedrío y de paso de una gran cantidad de dinero. Las religiones varían en su nivel de idiotez, pero las rechazo a todas. Para la mayoría de la gente, la religión no es más que un sustituto para un cerebro que no funciona correctamente. Y dice algo que hoy está poco de moda, y yo lo he dicho mucho y me han insultado mucho por ello, porque tenemos esta visión religiosa de que el hombre es un pecador, que le hace daño al planeta, que es una basura, que es un parásito en la piel de Gaia, de la mama, de la Pachamama. ¿Cuánto la Pachamama Mama Pacha? Y nosotros si desapareciéramos sería mejor. Hay muchos que sueñan con desaparecernos, que en realidad más que querer el bien, lo que quieren les encantaría que el ser humano desapareciera. Y él decía algo en lo que yo creo, dice: creo en la humanidad, somos una especie increíble, somos todavía una criatura infantil, todavía somos malos con los otros, y todos los niños pasan por fases así. Estamos creciendo, estamos avanzando hacia la adolescencia ahora. Cuando crezcamos, cuando seamos adultos, vamos a hacer algo, Yo estoy totalmente de acuerdo. Y él dice otra cosa en la que he incidido, pero esto lo dice él entre 1967 y 1970 y tantos. No se puede estudiar la evolución, especialmente la evolución de la humanidad, y no ver que las cosas han ido mejorando. Que hoy estamos mejor que ayer, que hoy odiamos menos que ayer, que hoy tenemos menos horrores que ayer, que hoy despreciamos menos a la gente diferente que ayer, que hoy reconocemos la humanidad en grupos humanos a los que no les reconocíamos la humanidad antes. Yo siempre recuerdo que en muchas sociedades el nombre que le dan a su tribu es el de verdaderos seres humanos o verdaderos hombres, verdaderas personas, y a las tribus de su alrededor ya no lo son. Y todos se sienten el pueblo elegido. Obviamente, esto siempre se remite al pueblo hebreo, a los judíos como el pueblo elegido, pero los aztecas creían que eran el pueblo elegido. Si no hacían lo que hacían, si no hacían sacrificios humanos, el sol ya no iba a salir mañana. La responsabilidad como pueblo elegido que tenían los aztecas o mexicas era enorme. Y muchos pueblos a lo largo de la historia se han considerado, por supuesto, lo mejor que jamás ha existido y por supuesto muy superiores a quienes estaban a su alrededor. Y hoy somos menos brutos y eso es un hecho que no podemos negar. Y finalmente decía: los astronautas antiguos no construyeron las pirámides, las construyeron los seres humanos, porque son listos y porque trabajan duro. Y esto lo decía mucho antes de que Zahi Hawass encontrara la ciudad de los constructores de la pirámide de Keops, donde se vio porque no eran esclavos, que eran trabajadores asalariados que fueron llevados de todo Egipto efectivamente para la magna obra de la pirámide de Keops y que vivían con sus familias y eran gente normal y corriente que era inteligente y trabajaba duro y pudo construir esas pirámides sin necesidad de que los extraterrestres vinieran a darles una mano y ayudarlos. Y finalmente dice: la diversidad contiene tantos tesoros como los que nos están esperando en otros mundos. Nos resultará imposible temer a la diversidad y entrar en el futuro al mismo tiempo. El efecto de Star Trek sobre el pensamiento de la gente a lo largo de estas décadas yo creo que es difícil de valorar, pero es identificable. Es identificable en los sueños de la ciencia ficción, es identificable en gente como yo, que debe haberlo pasado unos 2 años tarde en México, la televisión, Star Trek, yo la veía, Viaje a las Estrellas se llamaba, y yo lo veía, debo haber tenido 13, 14 años, y lo veía y decía: wow, qué maravilla. Y mira, y hay una persona, y hay un ruso en plena Guerra Fría,
A partir de la segunda temporada metieron al ruso, a Pavel Chekhov. Y Chekhov estaba allí y era simpatiquísimo, no era un ruso de estos malvados que quieren ponerte una bomba atómica en el trasero. Y estaba un caso que fue notable, que tiene anécdotas maravillosas, es el de Nichelle Nichols, que es la actriz que interpretó a la teniente Uhura. Primero que nada, el nombre Uhura viene de la palabra Uhur, del suajili, que significa libertad, lo cual me parece especialmente bonito. Pero ella decidió que su carrera era sobre todo cantante. Nichelle Nichols era cantante y decidió que pues, había estado bonito esto del Star Trek, pero mira, que había que dejarlo porque ella quería dedicarse a cantar. Y un día conoció, cuando estaba en este proceso de decisión de dejar la serie, conoció a Martin Luther King. Y Martin Luther King le dijo, yo soy un gran admirador de usted, y ella se deshacía. ¿Cómo que este gran hombre que está luchando por la igualdad y por los derechos civiles me admira a mí? Dice, él eres la única mujer negra que no está haciendo un papel de mujer negra en los medios estadounidenses. Y ella lo cuenta en entrevistas, fue el momento en que Nichelle Nichols se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Ella era la oficial de comunicaciones de una nave espacial. No era una mujer negra que hacía el papel de una mujer negra. Que hoy quizás algunos del mundo woke le exigirían que se comportara como creen que se deben comportar los negros para representar a todos. No. Era un ser humano más en una tribu, en una tripulación tribal de una tribu hecha de muchas tribus pequeñas. Y entonces ella le dijo, pues yo estaba pensando en irme, y Martin Luther King le dijo, pero por favor no lo abandones, eres un ejemplo importante. Y Nichelle Nichols así decidió quedarse. Pero un día, este señor que está aquí, y esto es lo último que voy a contar de él, y de nuestra querida y adorada Federación Unida de Planetas, este señor escribió un capítulo en el cual Kirk quedaba bajo el poder mental de unos alienígenas horrorosos que había encontrado, y estos alienígenas lo obligaban a besar a la teniente Uhura. Y esto decía el guión, y cuando lo iban a grabar el director sintió que se le hacía agua el trasero y dijo, yo no puedo filmar esto. Como que la besas, mira, finges que la besas. El guión dice que la besas. Bueno, vamos a hacer una toma en la cual no la besas. Hacemos unas tomas en las que y luego haces una toma en la que la besas, porque insistió mucho Kirk, o sea, William Shatner, el actor, insistió mucho en tomar el beso real. Y todo el mundo estaba horrorizado en el set. ¿Cómo eran las cosas? Piensen cómo eran las cosas en 1967, 68, 69, cuando había pánico porque un hombre blanco iba a besar a una mujer negra en la televisión. Y entonces hicieron uno que era un fingimiento donde la cámara tomaba a Uhura desde atrás y solo tomaba de frente a Kirk, donde no la besaba. Y lo que hizo William Shatner es histórico, porque lo que hizo fue un gesto a la cámara, y la escena no se podía utilizar. Y la escena que sí se utilizó, que fue todo un escándalo, fue esta donde efectivamente el capitán Kirk besa a la teniente Uhura, el primer beso interracial en la televisión estadounidense que marcó una época. ¿Cuánto puede el arte, el entretenimiento, la televisión, el cine, ayudar a dar dirección a ciertas cuestiones de carácter social? Pues yo creo que mucho menos no en la forma de manipulación en la que imaginan Noam Chomsky y este tipo de gente, donde te hacen pensar lo que ellos quieren, pero solo Chomsky es inteligente y él no piensa como piensan los demás, porque él es el único que se sale, todos los demás somos tarados a los que nos manipulan los medios como les da la gana, que es más o menos la lógica en la que vive. Pero sí influyen. ¿Por qué? Porque el arte es finalmente una representación de su tiempo, de los conflictos de su tiempo. Yo cuando en los años que escribía yo ciencia ficción, esto lo solíamos explicar. Yo uso la ciencia ficción para hablar de los problemas de hoy, no de los problemas del mañana, que no sé cómo van a ser. La ciencia ficción se utilizaba como una lente para hablar de nuevas maneras de los problemas de hoy. Esto lo dejó muy claro el creador, Rod Serling, el creador de la serie La Dimensión Desconocida, porque él imaginó la serie de La Dimensión Desconocida un día que él era también guionista y escribió un drama de televisión en el que se enjuiciaba a un negro por haber querido a una mujer blanca.
y todo el jurado era de blancos, y entonces el conflicto era que este hombre no estaba siendo juzgado justamente, y le dijeron que eso, vamos, no se iba a filmar jamás. Y él recuerda que cuando llegó a su casa le dijo a su mujer, es que si fueran saturnianos contra un jupiteriano, no me habrían dicho que no. Y entonces se le ocurrió crear esta brillante serie que tanta influencia tuvo, La Dimensión Desconocida, que fue por la que yo me hice escritor. La creó pensando en que si tenía esta lente y si ponía problemas entre dos razas alienígenas, pero eran los mismos problemas que tenían los problemas raciales o los problemas sociales de los Estados Unidos, pues iba a colar y iba a estar en la televisión, y así lo consiguió. El arte representa y a veces se encabeza, no es tan perfectamente manipulador como quieren los conspiranoicos, pero es una parte inevitable de la experiencia humana, y creo que tenemos que apreciarlo y que tenemos que defenderlo. Yo seguiré siendo Trekkie toda la vida, por supuesto, seguiré creyendo que el sueño de la Federación Unida de Planetas es tan válido como el sueño de una federación de países, que no quiere decir que los países pierdan su identidad y dejen de ser quienes son, del mismo modo que las regiones no dejan de ser lo que son en los distintos países, que están formados de regiones a veces tremendamente diferentes. Echa un ojo a las diferencias entre Andalucía, Cataluña y Asturias, o a las diferencias entre Silesia y Bavaria, o qué sé yo, a las diferencias de todas las regiones, entre Nueva York y los Apalaches. Pero que es posible tener una política común y un destino común dentro de esa enorme diversidad, y yo creo que se puede llegar a tener. Así que, bueno, voy a contestar dos cositas que quedaron del Rey va desnudo de la vez pasada, y probablemente ya no pueda volver al chat, me van a disculpar. Y de nuevo un saludo a la gente que me ve en Twitch y que no puedo ver el chat. Vamos a resolverlo, no se preocupen, todo se resolverá tarde o temprano. Me dice Edgar Kashmir, ante los desafíos del pago de pensiones y la inmigración en la Unión Europea, es decir, para pagar las pensiones necesitamos inmigración, ¿puede la automatización de los procesos del sector primario e industrial contribuir a solventar esos desafíos al requerir menos personal? ¿O esto solo derivaría en ideas luditas entre los trabajadores? Los luditas son los que legendariamente rompían los telares automatizados porque dejaban sin trabajo a los artesanos de los telares manuales en el Reino Unido. No me acuerdo en qué años fue esto, al principio de la Revolución Industrial. Vamos a ver una cosa, el problema de la automatización a la que todavía hay gente a la que le tiene miedo. Mira, cuando no había automatización, había más o menos la misma cantidad de gente trabajando y la misma cantidad de gente desempleada. Luego vino la automatización que iba a desemplear a toda esa gente. La población siguió creciendo, cada vez había más trabajadores potenciales y los niveles de desempleo siguen siendo más o menos los mismos. Es decir, la mayoría de la población, después de la revolución industrial, después de la automatización, después de la robotización de las fábricas de automóviles, después de la robotización de muchísimas fábricas, después de la generación de muchísimas tecnologías que retiran obreros de la línea de producción o que retiran a personas del campo para ponerlos a supervisar un dron que maneja una cosechadora manejada por radar, como se hace en Holanda, la gente sigue teniendo empleo. La gran mayoría de la gente sigue teniendo empleo. La automatización no desaparece empleos, desaparece ciertas ocupaciones y genera otras ocupaciones. Cuando yo era chico, y no hace tanto de esto, no empiecen, cuando yo tenía 16 años, hace exactamente medio siglo, el trabajo de programador informático no existía. Nadie a mi alrededor quería ser programador informático. ¿Qué es eso, no? Años después, muchos de mis compañeros se convirtieron en programadores informáticos porque cuando ya estaban en la universidad, a los 16 años, cuando uno dice, ¿qué quiere ser? Yo decía que yo quería ser biólogo, psicólogo. No había esa opción profesional. Ya tengo un programador de videojuegos,
Ni idea, los videojuegos no vinieron a existir hasta cuando yo ya era un tío bastante más mayorcito. Hoy en día la industria bebe grandes cantidades de programadores a todos los niveles, en los distintos lenguajes, en distintas especialidades, en distintas aproximaciones, gente que maneja bases de datos, gente que maneja gráficos, gente que maneja Perl, que maneja JavaScript, no sé si el JavaScript se sigue usando, estoy hablando de cosas de las que no sé, distintos lenguajes de programación, distintas aproximaciones de programación. Tengo muchos amigos de mi edad, y un poco mayores y un poco menores, que se dedican a esto todavía, y que cuando tenían que elegir carrera no sabían que iba a existir. Probablemente si no hubiera habido la informatización de nuestra sociedad, pues ellos serían ingenieros de minas u obreros especializados. La tecnología genera nuevos empleos, empleos inesperados. Cuando alguien quería ser piloto hace 20 años, no dijo piloto de drones en ningún momento. Hoy hay una demanda laboral de pilotos de drones. Entonces, ese miedo que le tenemos a la automatización, a los robots y a todo esto, este ludismo hipertecnológico, no está sustentado en hechos reales, no está sustentado en evidencias que nos digan esto puede pasar y deberíamos preocuparnos, o eso creo yo. ¿No crees que existe un libro que me puedas recomendar con el que pueda empezar a aprender a tocar la guitarra acústica? No Duván Fernández, no te voy a recomendar ningún libro para empezar a tocar la guitarra acústica. Agarra YouTube. Busca aprender, tocar guitarra, te van a salir cientos de opciones. Muchas gratuitas, otras de 2 lecciones gratuitas y luego me tienes que pagar muy poquito. Mucho menos de lo que yo les pagué a mis profesores de guitarra, que además me querían enseñar guitarra tradicional mexicana cuando yo lo que quería era tocar rock. Pero pues no sabían rock, no había profesores de guitarra, no había profesores de guitarra eléctrica cuando yo quería aprender guitarra. Ve a YouTube. Hay miles de tutoriales magníficos que te enseñan guitarra, que te enseñan armonía, que te enseñan teoría musical, que te enseñan técnica de mano izquierda, que te enseñan técnica de mano derecha, que te enseñan lo que quieras. Y donde encuentres aquel que te lleva mejor a tu ritmo y de la mano, que te lleva de tu mano, igual a lo mejor te conviene pagarle después. Pero un libro para aprender guitarra acústica yo no lo usaría hoy. Lo siento, simple y sencillamente creo que no es una opción razonable y racional, porque los hay mejores. Y se nos está acabando esto. Aquí hay uno que me preguntan mucho, a ver si con esto lo finalizamos. Tu punto de vista sobre Luis González de Alba, como escritor, como difusor de la ciencia y su ideología. A ver. Luis González de Alba fue uno de los primeros importantes divulgadores científicos mexicanos y llevó una larguísima carrera divulgando ciencia, una carrera que me parece absolutamente admirable. Luis González de Alba tenía 2 problemas. Primero, que era homosexual, y eso hoy no es un problema, pero en el México de 1968, cuando él era uno de los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga del movimiento social político de 1968 que marcó a mi generación, a las generaciones anteriores y a todas las posteriores, Luis González de Alba fue detenido en Tlatelolco, si mal no recuerdo, el día de la matanza del 2 de octubre, que igual murieron 30 que 300, nunca lo supimos. Luis González de Alba tenía el problema de que tenía el rechazo a su sexualidad incluso en la izquierda, porque la izquierda mexicana era horrorosamente homofóbica. No tienen idea qué niveles. Era la izquierda que seguía la idea de Fidel Castro de que la homosexualidad era una enfermedad y que además a veces el rock te volvía mariconzón, como decía Fidel Castro. Y este tipo de creencias existían en los años 60, en los años 70 en México, y esto siempre le causó un problema, por supuesto, a un homosexual como era Luis. Bueno. 2. Pasó por la cárcel además en una situación en la que los detenidos, los presos políticos mexicanos, los detenidos por pertenecer al Consejo Nacional de Huelga,
a quienes se les acusó de delitos que nunca cometieron, pasaron varios años en la cárcel. Y en la noche, si mal no recuerdo, de fin de año del 70 al 71, o del 69 al 70, no lo recuerdo, el gobierno mexicano decidió orquestar un ataque contra ellos por parte de los presos comunes, que está relatado en un libro maravilloso de Luis González de Alba, que es precisamente Los días y los años. Entonces estaban todos los presos políticos perdón, recluidos en una misma zona, la misma crujía de una cárcel panóptica que había en México, que era Lecumberri, y fueron atacados por presos comunes a los que se les prometieron premios y alcohol y drogas para que atacaran a los rojillos. Luego se exiliaron en Cuba por un acuerdo entre Luis Echeverría y Fidel Castro, que no sé cómo se logró. Pasaron un tiempo en Cuba y luego regresaron a México. Luis encontró un rechazo enorme por parte de la izquierda, y Luis era un hombre muy racional. Y encontró también que la izquierda tenía defectos. La izquierda mexicana, sobre todo, que es una izquierda claramente, o era sobre todo una izquierda claramente marxista-leninista o maoísta en sus vertientes, sobre todo guerrilleras, pues él tenía desacuerdos razonables, graves, como los tengo yo. Y el problema es que al gestionar esos problemas, al gestionar su crítica racional a esas posiciones irracionales, se pasó al neoconservadurismo y al neoliberalismo, y esto fue triste y lamentable. Y esto es algo que yo nunca encontré aceptable. Acaba de pasar con uno de los grandes críticos de la cultura de la cultura de la cancelación y del mundo del escándalo y del horrorizarse por todo, que es James Lindsay, que llegó a tenerle tanto miedo a la izquierda de Black Lives Matter y a la izquierda del feminismo y a la izquierda académica estadounidense posmoderna, que es absolutamente deplorable, llegó a tenerle tanto miedo que unos meses antes o semanas antes de las elecciones de noviembre en Estados Unidos se declaró trumpista. Y dices, no, espera, a ver, tu crítica a un sector de la izquierda no puede ser tal que te pases a la derecha más absurda, más caudillista, más criptonazi. Y James Lindsay lo hizo y yo quedé horrorizado. Lo dejé de seguir en Twitter. Además lo dejé de seguir en Twitter y me dejó de parecer relevante lo que decía, cuando él tenía escritos realmente importantes para la crítica del posmodernismo que se apoderó de una parte de la izquierda. Entonces, pues ese es más o menos mi resumen de lo que vi de lejos, porque nunca lo conocí en persona, de Luis González de Alba. Michael sigue en sus rollos teóricos, me encantan. No te voy a responder, ya lo sabes. ¿Por qué el populismo tiene tanta fuerza y cómo puede combatirse? Tiene tanta fuerza porque acude a la visceralidad, acude a las emociones, le dice a la gente lo que quiere oír. ¿Cómo puede combatirse? Recordándole a la gente que esas promesas no son cumplibles, y al final les van a dar en la cabeza con ellas. Y exigiéndole a la gente que razone las propuestas que hacen los populistas. La razón es el elemento más demoledor para las propuestas populistas. Por eso acuden tanto a la mentira cuando están del otro lado, ¿no? Ayer estaban diciendo que los republicanos estadounidenses, que George Biden iba a prohibir comer carne. Y dice, realmente tienes que estar absolutamente chiflado para sacar esas, porque además no tiene nada que ver con las políticas que está proponiendo Joe Biden. Pero cuando viene y te dicen es que hay que echar a los inmigrantes, ¿tú no te das cuenta que los necesitas? No, bueno, vamos a ver los datos de cómo los necesitamos. Es que se le da tanto dinero a los menores no acompañados. Bueno, vamos a ver los datos. ¿Es cierto que se les da? No, no es cierto que se les da. La verdad, los datos demuelen al populismo. La mayoría de los violadores vienen son inmigrantes. No, mira, aquí están los datos reales sobre el terrible delito de la violación en España, y la participación de los inmigrantes es minúscula, estás mintiendo.
O del otro lado, el populismo. Podemos pagarle un sueldo de 2,000 pesos, de 2,000 euros a todas las personas de España, porque lo digo yo, que me llamo Juan Carlos Monedero. No, mire, el dinero no alcanza, los números son estos, y no. Y además de que sería idiota darle un sueldo de 2,000 euros a los más ricos españoles. Hombre, mejor si vamos a dar un sueldo, que sea un salario social, como el que el Partido Socialista instauró en Asturias, por poner un ejemplo, y no por llevar agua a mi molino. No, en serio. O sea, los hechos, los datos, las evidencias, así como nos sirven para el pensamiento racional en términos de pseudociencias, nos tienen que servir en las corrupciones de la política, y el populismo es una de las más tristes corrupciones de la política. O eso creo yo al menos. Igual me equivoco, no lo sé. Michael. Nostromo y el Enterprise en el mismo video. Ya nada más faltaría el Millennium Falcon, sí, ¿no? Creo que son las tres más emblemáticas naves de la ficción, aunque hay otras. No recuerdo cómo se llamaba la nave de Solaris, de Stanislav Lem, que se hizo una película espectacular con ella y luego una película bastante más mala con ella. Bueno, Trekkies Forever, bien los Trekkies. ¿Cuál es mi user de Twitch? Es Maunok. Así como soy Tío Noc aquí, por los que me decían Tío Nocturno, es que yo no sabía que esto iba a crecer tanto. Soy Tío Noc aquí, pero es Maunok con C en Twitch. Gracias a quien vino desde Twitch, así que se trae su pregunta para acá. Está un poco fuera de tema, pero el tema de los traductores, cómo se inicia en el mundo de la traducción profesional. Pues es que yo me inicié de manera muy extraña, sabiendo inglés. Yo sabía inglés casi perfecto a los 17 años, cuando tuve mi primer trabajo, y mi primer trabajo fue traducir películas del español, del inglés al español, y era además espectacular, porque yo trabajaba en la empresa que hacía subtítulos y no doblaje. En la Ciudad de México había dos grandes empresas. La que hacía los doblajes, que conocía mucha gente y que fue la base por la que yo acabé escribiendo el libro de Tom y Jerry a las supernenas, porque conocí el mundo del doblaje, conocí el mundo de los dibujos animados, pero yo trabajaba en Titramex, que era una compañía que hacía subtítulos. Entonces era maravilloso, te daban unas tiras de papel verde para que fueras anotando la traducción, pero solo podías tener 2 líneas de traducción de tantos caracteres cada una. Era lo que cabía en la pantalla, es lo que cabe en unos subtítulos de pantalla. Y las moviolas que teníamos no eran eléctricas. Entonces te daban no nos daban guiones, nos daban el rollo de película. Lo ponías en tu moviola, pasabas la película al otro rollo de la moviola, y luego con los brazos hacías una moviola de mano, ibas viendo y oyendo. Tenías que darle a las manivelas a la velocidad adecuada para oír lo que estaban diciendo los protagonistas y luego escribirlo en tu papelito verde, en tu tira de papel verde. Era un trabajo salvaje. Hoy utilizo un programa de memoria de traducción, pero me encantaba. Y por otro lado hice un brazo que no he vuelto a tener en mi vida, porque claro, al principio no podías, pero después de unas semanas ya tenías capacidad para tener cierta independencia de movimientos y darle a la moviola la velocidad necesaria para oírla y verla en una pantallita de este tamaño. Veías las películas. Y así me inicié, y luego años después empecé a traducir novelas, y luego años después, pues como yo trabajaba mucho en cuestiones de comunicación de empresas y sabía cómo funcionaban las fábricas y cómo funcionaban los seguros, cómo funcionaban los bancos, etcétera, pues empecé a trabajar en traducción técnica. Mi camino es irrepetible, en serio. Yo he tenido, lo repito y lo dije el otro día, muchísima suerte, pero esta suerte se sustituye obviamente con trabajo y con estudio, y así te tardas 5 años o 6 en aprender lo que yo tardé 20 o 30 años en aprender, que eso también pasa con la guitarra. ¿Hay alguna traducción que considere la mejor o la más especial? Traduje al español un documental cuando era muy joven, allí presente en Titramex, sobre los chicos de los Andes, el equipo de rugby uruguayo que cayó en los Andes y que para sobrevivir tuvieron que comerse a sus compañeros muertos, los sobrevivientes de los Andes. Aquella me gustó especialmente y algunas cosas que he trabajado, sobre todo en temas de salud, en temas de emergencias sanitarias, donde siento que he hecho una labor social importante. Últimamente mucho sobre la COVID, por cierto.
Sigue sin haber profesores de guitarra eléctrica en México. No es cierto. Muchos guitarristas eléctricos que yo conocía te enseñaban. El propio Lalo Tex daba clases. Es que Lalo era buenísimo. Tenía unos dedos gorditos que parecía que no podían moverse como se movían en la guitarra. Guitarrista espectacular. Bueno, veo un traguito de agua negra del capitalismo. No, es que además ya me quedé sin, eso es lo peor. Michael y sus teóricos, se conoce, ha leído absolutamente a todos y quiere que yo los haya leído a todos y que opine sobre todos. No te voy a decir, no te voy a responder nada. Si van a prohibir las hamburguesas, sí, es absolutamente loco. No, pero es que el que lo dijo fue el encargado de la economía en el gobierno de Trump. Saben que están mintiendo y mienten con todo el descaro del mundo, porque una cosa es equivocarse y otra cosa es mentir. Yo creo que son dos cosas radicalmente diferentes. Bueno, pues esto, señores, como todas las cosas buenas en la vida y afortunadamente también las cosas malas, se ha terminado. Estamos 3 minutos tarde, incluso, cosa que es rara en mí. Y creo que hemos hablado de lo que hemos querido, queda muy poquito del chat. Escríbanme en las rvdsqs@gmail.com, que son las siglas del Rey va desnudo y cosas que sabemos, gmail.com, con temas que quieran que toque. Estoy tratando de no tocar todos el surtido absolutamente abigarrado de preguntas que me hacen, que es algunas de ellas que sé que no son del todo bien intencionadas, porque no soy tan tonto, porque ya estoy mayorcito. Pero aún así, tratando de que tengamos una coherencia determinada para que el streaming sea entretenido, divertido, informativo, original y que les sirva de algo, si es para pasarlo bien o para informarse, pues mejor aún. Entre tanto, nos vemos el próximo jueves y nos vemos el martes en el video temático. Va a ser de rompe y rasga, porque tuve una conversación con uno de los herejes profesionales del posmodernismo en España hoy en día, y con eso lo dejo. Nos vemos el martes en el video temático, nos vemos el jueves aquí en vivo y con todo.